el doctor Alejandro Navarrete expondrá el tema titulado Problemas vigentes en la tutela del despido arbitrario. Muchas gracias por la presentación, por la generosa presentación, Nuxia. Gracias también a los miembros del equipo de ICJ por la invitación y también a cada uno de los participantes que en este momento se encuentra con nosotros, porque gracias a ellos es que puede realizarse eventos como el presente. Bueno, en efecto, como especialista en Derecho del Trabajo, el tema a tratar el día de hoy, titulado Problemas vigentes en la tutela del despido arbitrario, lo que busca es dar un repaso rápido a cómo nos encontramos nosotros en esta materia actualmente, cómo nuestra jurisprudencia actualmente ha venido regulando estas medidas de tutela y si las mismas resultan también suficientes en el marco, pues, de los intereses de las partes de una relación de trabajo, ¿no? Del trabajador como también del propio empleador, ¿no? Así que es importante, para comenzar, es importante hacer un breve repaso, muy rápido en realidad, sobre cómo se ha regulado la estabilidad laboral y con ello la tutela frente a un despido arbitrario en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Creo que este es un punto de partida necesario para luego entrar a unos tópicos muy concretos también, dado el tiempo que tenemos. Cuando estaba vigente la Constitución del año 79, en el año 1991 se promulgó el Decreto Legislativo 728. ¿Sí? Este decreto legislativo reconoció dos tipos de despido directo que podrían generar alguna reparación específica hacia los trabajadores: el despido arbitrario y también el despido nulo. La curiosidad es que el último de este contemplaba expresamente las causas de reposición, mientras que el despido arbitrario, en el momento que fue promulgada la norma, año 1991, contempló dos medidas de reparación. El trabajador que era despedido de manera arbitraria podía optar por la indemnización por despido arbitrario o, en su defecto, por la reposición al empleo. Pero luego, cuando entra en vigencia la Constitución del año 1993, el artículo 27 le contempla una preceptividad aplazada a la regulación frente al despido, precisando entonces que van a ser justamente las leyes las que van a regular los mecanismos de protección frente al despido arbitrario. Y es a partir de esa preceptividad aplazada que en el año 1995 se promulga la ley 26.513, que modificó el texto del decreto legislativo 728 por una afirmación que hasta nuestro tiempo se ha mantenido, y es que desde la promulgación de esta norma se consideró, pues, que la única protección frente al despido arbitrario sería el pago de una indemnización. Por lo tanto, se eliminó la reposición o la restitución al empleo como un mecanismo de tutela o protección frente al despido arbitrario. Eso fue ratificado con el texto único ordenado aprobado por el Decreto Supremo 00397-TR, que es el texto vigente finalmente hasta nuestros días. Entonces, a partir de aquella modificación, no todo trabajador que era despedido de manera arbitraria podía reponerse al empleo. Para poder obtener la reposición, necesariamente tenía que invocarse una de las causales de despido nulo, que en el texto único ordenado en mención, en adelante vamos a llamarlo de productividad, se encuentran especificadas las causas en el artículo 29 de dicha norma, ¿no? Y son causas vinculadas de repente a la vulneración, al debido proceso, ¿no? A la discriminación, al ejercicio de la libertad sindical, causas muy específicas que van a determinar la reposición. Ahí vamos a comentar un poco sobre eso, ¿no? Y entonces, fuera de esas causas, los trabajadores no podían reponerse. ¿Por qué? Porque la injusticia en el despido, la arbitrariedad en el despido, ¿no? O la incausalidad en el despido, la falta de una causa justa, solamente podía ser reparada a partir del pago de la indemnización. Entre los años 1997 a 1998, el Tribunal Constitucional dispuso la reposición de determinados trabajadores cuando se afectaban derechos fundamentales. Específicamente, se emitieron algunas sentencias que reconocieron la reposición cuando mediaba una afectación al principio de presunción de inocencia, al debido proceso o al derecho de defensa. Pero digamos que eran sentencias muy aisladas para aquel tiempo. Sin embargo, ya entre los años 2002 y 2003, con el caso Fetratel y el famoso caso Llanos Huasco, el Tribunal Constitucional de aquel entonces
reconoce lo que se denominan los despidos incausados y fraudulentos como mecanismos procesales para la reposición al empleo, ¿sí? Esto implicaba que cuando un empleador despedía, y en el plano de los hechos ese despido podría configurarse como un despido incausado o fraudulento, los trabajadores sí tenían derecho a la reposición, pero naturalmente a través de la vía del amparo. En el caso del expediente 206-2005, el caso Bailón, el Tribunal Constitucional delineó algunos apuntes importantes también para poder considerar cuándo resulta procedente un caso de despido fraudulento en la vía del amparo, teniendo en cuenta precisamente el carácter residual de este, considerando entonces que el juez constitucional va a poder emitir o disponer la reposición al empleo y verificar un caso de despido fraudulento solamente cuando estos de acá no revistan de mayor actividad probatoria, ¿no? Es decir, cuando el despido en sí sea evidente, el fraude del despido sea evidente, resultará oportuno que el juez constitucional sea el competente. De manera que si necesitaba la dilucidación de pruebas, era necesario acudirse a la vía ordinaria. Después de reconocerse estos tipos de despidos, los despidos incausados y fraudulentos como mecanismos de reposición, mucho se discutió a lo largo de los años si es que los jueces laborales realmente deberían de poder revisar estos tipos de casos, si es que tenían o eran competentes para poder revisar las pretensiones de reposición por despidos incausados y fraudulentos. Esta discusión queda zanjada luego con el primer pleno jurisdiccional supremo, que se emitió en el año 2012, y en donde los jueces supremos de aquel momento consideraron que sí resultaban competentes los jueces laborales para esta clase de pretensiones, lo cual es una, finalmente, posición que se mantiene hasta nuestro tiempo. Eso es un breve repaso, en realidad, porque los despidos incausados y fraudulentos, digamos, con esa nomenclatura, en nuestro ordenamiento jurídico no se encuentran expresamente reconocidos. Han sido reconocidos por la Constitución, perdón, por el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional genera este reconocimiento a partir de dos situaciones. La primera es reconocer que el artículo 22 de la Constitución implícitamente reconoce el derecho a la conservación del empleo, y por lo tanto es necesario establecer medidas de protección adecuadas para dicha conservación. Y lo segundo es que esta medida de reposición resulta ser una medida idónea para satisfacer la dignidad del trabajador. El trabajador, precisamente, a partir que se estaban generando aquellos casos de despidos propuestos o despido pago, en donde al trabajador simplemente se le despedía pagándole la indemnización por despido arbitrario, desde la concepción del Tribunal Constitucional, podría implicar una afectación a la dignidad, ya que se le daba un valor económico. Es decir, había una cosificación precisamente de la persona. Y por ende, para evitar esa cosificación y considerar entonces, o salvaguardar, mejor dicho, la dignidad de esta persona, resultaba necesario reconocer la reposición como un mecanismo de tutela, ¿no? De alguna manera, resumiendo lo que en aquel entonces nos dijo el Tribunal Constitucional. Luego de todo ese tratamiento, entonces, podríamos decir que hay 4 tipos de despido directo y cada uno merece un tratamiento específico desde nuestro ordenamiento jurídico y desde la jurisprudencia. Lo primero es que el despido arbitrario, desde el reconocimiento del artículo 34, 36 y 38 de la Ley de Productividad, genera como única consecuencia el pago de la indemnización. Mientras que el despido nulo, como se nos comentaba, genera como consecuencia la reposición al empleo, al igual que los despidos incausados y fraudulentos reconocidos también en nuestra jurisprudencia, ¿sí? Eso resumiendo, en realidad, los tipos de despido directo que encontramos o que resultan aplicables en nuestro ordenamiento jurídico. Y aquí viene la primera interrogante. ¿Existe diferencia entre el despido incausado y fraudulento con el despido arbitrario? ¿Por qué esta pregunta? Porque hemos visto, y se los acabo de comentar, ¿no?, que cada tipo de despido genera una reparación específica. Un despido fraudulento generará la reposición, un despido arbitrario la indemnización. Por lo tanto, resultará posible que si solicito una reposición por despido arbitrario, pueda esta declararse fundada, o resultará posible también el pago de una indemnización por despido fraudulento. La jurisprudencia nos ha delineado esa circunstancia,
En principio, en las casaciones 857-2012 Arequipa y 5749-2013 Tacna, la Corte Suprema consideró que cada tipo de despido tenía o tiene su propia terminología que se encuentra identificada según la naturaleza de los hechos que lo originan. Por lo tanto, debemos entender que cada tipo de despido tiene una naturaleza independiente y por lo tanto cada tipo de despido merecerá una medida de tutela distinta, ¿no? Y esa diferencia, digamos que quedó ratificada también en la casación laboral 16.565-2013 Lima, en donde la propia Corte Suprema también hizo una diferencia entre despido fraudulento y despido arbitrario, considerando entonces que la diferencia entre esto está en identificar el ánimo pérfido que tiene el empleador hacia el trabajador, es decir, este ánimo perverso con el que actúa el empleador en el despido. ¿Y por qué debemos de identificar eso? Bueno, por un tema de concepto. ¿Cómo definimos el despido arbitrario? Desde nuestra ley de productividad, el despido arbitrario se define como aquel en donde no se expresa causa o la causa no puede ser probada en juicio, mientras que el despido fraudulento en sí se reconoce como aquel despido en donde se despide al trabajador con un ánimo perverso o auspiciado por el engaño, lo que subsiste en determinados casos. Por ejemplo, cuando se imputan hechos falsos, hechos imaginarios, hechos inexistentes, cuando se imputa una falta que no está prevista legalmente, cuando se despide al trabajador con vicio de su voluntad, entre otros, ¿no? Entonces, la premisa reconocida en el caso Llanos Huasco, que estableció el Tribunal Constitucional, era que justamente el despido fraudulento tenga un ánimo perverso, o merezca en realidad la evaluación del ánimo perverso de parte del empleador, lo que generaría finalmente esta diferencia con el despido arbitrario, ¿no? Y una circunstancia también importante a tener en cuenta es por qué diferenciar el despido arbitrario del despido incausado. Bueno, el despido incausado es aquel en donde no se expresa causa. El despido fraudulento, perdón, el despido arbitrario, dentro del concepto contenido en nuestra ley de productividad, contiene la misma definición, ¿no? Aquel despido en donde no se expresa una causa. Por lo tanto, podríamos decir que la calificación de un despido incausado y de un despido arbitrario vendría a ser la misma, porque finalmente lo que importa en cualquiera de estos dos casos es que no exista causa. Y eso generaría una similitud. Sin embargo, la Corte Suprema, como lo hemos visto, ha considerado que cada tipo de despido merece una naturaleza distinta y tiene una naturaleza distinta. Por lo tanto, tendríamos que hablar, por más que dentro del concepto o dentro de la definición, los despidos incausados y arbitrarios encuentren o se homologuen en realidad en cuanto a su concepto, pues deben de merecer tratamientos distintos. ¿Qué más dijo la Corte Suprema? Bueno, también en la casación 16.988-2013 Arequipa, parece que en la realidad de las cosas comienza a cambiar un poco su criterio, ¿no? ¿Por qué? Porque en aquella oportunidad lo que consideró es que el despido arbitrario sí contenía un concepto amplio y como tal se adscribía el despido fraudulento, ya que en este último era inexistente los hechos en el plano fáctico, ¿no? Los hechos que generarían el despido eran o resultan inexistentes. Por lo tanto, eso le genera una similitud también al despido arbitrario. Parece un poco confuso, en realidad, entonces, que en un inicio la Corte Suprema indique que son independientes o tipos de despido independientes, para que luego, posteriormente, considere que sí guardan cierta similitud. Y esta confusión, digamos, que termina de afirmarse en el segundo Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral, emitido en el año 2014. ¿Por qué? Porque en aquella oportunidad lo que se estuvo discutiendo es cuál es el plazo de caducidad que debo de aplicar para las pretensiones de reposición por despido incausados y fraudulentos, porque al no estar reconocidos en nuestro derecho positivo, se entiende entonces que no resultaría aplicable una norma positiva que regule la caducidad. Entonces, ¿qué resultaba aplicable? Lo que consideró la Corte Suprema en aquella oportunidad es que el artículo 34 de la Ley de Productividad, que reconoce el plazo de caducidad para las pretensiones de despido arbitrario y despido nulo, resultaba aplicable también a los despidos incausados y fraudulentos. Y esto, y hay que prestarle bastante atención a esta afirmación, porque en estos tipos de despido, ¿ya? En un despido fraudulento, mejor dicho,
subsiste pues un despido incausado y por tanto un despido arbitrario, dice la Corte Suprema, ¿no? O superlativamente arbitrario, precisamente porque la causa generadora del despido resultaría inexistente. Por lo tanto, eso presupone la incausalidad y la arbitrariedad en el despido. Entonces, si en un inicio se consideraba que cada tipo de despido era independiente de su naturaleza, luego la Corte Suprema ratifica que sí se consideraría o sí habría ciertas dimensiones en las que estos despidos resultan congruentes para después hacer extensiva una norma específica vinculada al despido arbitrario y despido nulo para los casos de despidos incausados y fraudulentos, bajo el criterio que finalmente un despido fraudulento también a su vez constituye una modalidad o una forma de despido arbitrario, de donde podemos nosotros establecer entonces de manera clara esta diferencia, ¿no? Parece aquí que nuevamente se incita a confusión respecto a que si estamos hablando finalmente de una especie, subespecie o una relación de género-especie, o finalmente estamos hablando de cuestiones completamente autónomas. Y digamos que la jurisprudencia, si seguimos avanzando, vuelve a confirmar en realidad estas diferencias, ¿no? En la casación laboral 17.160-2017 Tacna, consideró, por ejemplo, que el despido fraudulento o la consecuencia misma del despido fraudulento es necesariamente la reposición. Y cuando se demanda un despido arbitrario, la consecuencia es la indemnización, entendiéndose entonces que no resulta procedente el pago de una indemnización por despido fraudulento. Entonces, nuevamente recaemos en lo mismo, ¿no? Recaemos en que hay otra vez esta diferencia entre despidos incausados, despido fraudulento, despido arbitrario y despido nulo. Pero en algún momento la Corte Suprema consideró que finalmente había esta relación de género-especie como lo acabamos de ver. Digamos que la cuestión parece en realidad un poco confusa, y la idea en este caso, y después de hacer todo este resumen, la idea es aclarar, ¿no? Realmente si existe o no una diferencia entre estos tipos de despido. Opinión personal. Un despido arbitrario, desde el concepto de nuestra norma, los artículos 34, 36 y 38 de la Ley de Productividad, han reconocido que el despido arbitrario es aquel en donde no se expresa causa. Y esa es la misma definición de un despido incausado. Por lo tanto, en el plano de los hechos, cuando hablamos de un despido incausado, estaremos hablando de un despido arbitrario. ¿Resultará procedente el pago de una indemnización por despido incausado? Alguien desde la formalidad podrá decir que no. El concepto de la Corte Suprema, desde la formalidad, es decir que no procede la indemnización por despido incausado, porque cada uno tiene su propio mecanismo de tutela. Pero eso, creo, es un concepto finalmente errado, porque es hacerle un homenaje a la forma establecida en el título, en el tipo de despido invocado, cuando en sí a las causas fácticas que determinan el despido. Porque las causas fácticas finalmente implican la generación de un despido sin expresión de causa. Entonces, basta que considere la existencia de un despido sin expresión de causa para homologar los conceptos de despido arbitrario y despido incausado y poder obtener o la reposición o la indemnización. Pero marcar esa diferencia, en realidad, a ese nivel, por simplemente qué es lo que pretendo, si pretendo un incausado o un arbitrario, y hacer depender materialmente la tutela de ese concepto, o mejor dicho, de ese título, y no así de la definición, ¿no?, de la norma que lo subyace a la formalidad. De otro lado, si hablamos de una diferencia o una similitud entre despidos arbitrarios y despidos fraudulentos, habría que considerar en principio que un despido arbitrario u otra esfera del despido arbitrario que reconoce nuestro ordenamiento jurídico es que, considera aquel despido cuya causa, mejor dicho, no puede ser probada en juicio, ¿no? La causa del despido no puede ser probada en juicio. ¿Y cuál es la causa que comúnmente no puede ser probada en juicio? La que en el plano de los hechos no existió, la que resultó inexistencia, la que fue imaginaria, ¿verdad? La que no concurrió. Y esa es la definición de despido fraudulento. Porque un despido fraudulento, nuevamente, es aquel en el que se genera un despido aplicando, o mejor dicho, sustentado en hechos falsos, imaginarios o inexistentes. Y si esto es así, es una causa que no se va a poder probar en juicio,
Y por lo tanto, estamos asimilando nuevamente los conceptos de despido arbitrario y de despido fraudulento. De manera que si nos encontramos ante una causa inexistente, nuevamente, en el fondo del asunto, en la definición misma de estos conceptos, implicará, pues, reconocer una tutela adecuada, bien por indemnización o bien por reposición a elección finalmente del demandante. Establecer, entonces, una diferencia, en realidad, entre despido fraudulento y despido arbitrario y los niveles de tutela de cada uno implica un homenaje a la forma, implica precisamente darle, atender en sí al título y no a los conceptos, ¿no? No a los conceptos. Una cuestión relevante. Lo que les estoy comentando es, digamos, una opinión de por qué finalmente los despidos incausados y fraudulentos resultarán asimilables a los despidos arbitrarios, y de por qué, por tanto, en determinadas circunstancias sí resultará procedente una indemnización por despido incausado o despido fraudulento, o una reposición por despido arbitrario. Pero ese no es el criterio que mantiene o que maneja la Corte Suprema, ¿no? La Corte Suprema considera finalmente que cada tipo de despido resulta independiente y por lo tanto, como lo acabamos de reseñar, especialmente en la sentencia o en la casatoria que se encuentra proyectada en la filmina, ¿no? No podrá disponerse la reposición por despido arbitrario ni la indemnización por despido fraudulento, lo que en determinados escenarios implicará hacer un excesivo homenaje a la forma en sí, antes que a lo que materialmente se encuentra, digamos, regulado en nuestro ordenamiento jurídico. Es necesario entonces repensar esta situación, ¿no? Ver de que no todos los casos en los que se pida un despido incausado o una indemnización por despido incausado y fraudulento va a ser naturalmente infundado o improcedente. Lo mismo, todos los casos en los que se pida la reposición por despido arbitrario no deberían de ser improcedentes o infundados, porque debería atenderse en realidad a los hechos que sustentan ese despido y atenderse también a la finalidad de lo que me encuentro, de la norma que en este caso me encontraría invocando, ¿no? Como lo vemos, hay similitud entre estas clases de despido. Y una cuestión, como para ir terminando, porque creo que estamos también a punto de cumplir con el tiempo, ¿no? Y una cuestión final, importante a tomar en cuenta, es que la Corte Suprema también ha reconocido en distintas jurisprudencias, y eso es un segundo problema, aparte del que ya les había comentado hace un momento, ¿no? El segundo problema es que la Corte Suprema ha reconocido que el pago de las remuneraciones devengadas ya es improcedente cuando nos encontramos ante la reposición por despidos incausados y fraudulentos, que en este caso corresponde que los demandantes soliciten el pago de una indemnización por daños y perjuicios. El criterio es que finalmente el artículo 40 de la Ley de Productividad contempla esta consecuencia de el pago de las remuneraciones dejadas de percibir solamente para los casos de despido nulo, y no así para los casos de despidos incausados y fraudulentos. Y ese criterio fue ratificado en el quinto Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral. Este es un criterio en realidad con el que no me encuentro de acuerdo por diversas razones. Y quiero, por una cuestión de tiempo, resumir nada más dos circunstancias específicas, ¿no? La primera es de que tanto en el despido nulo como en los despidos incausados y fraudulentos nos encontramos frente a despidos que tienen una connotación inconstitucional. Es decir, son despidos inconstitucionales que afectan la dignidad de la persona. El despido nulo es aquel en donde se obtiene la reposición porque estoy despidiéndote como consecuencia que eres una trabajadora embarazada, como consecuencia de un acto discriminatorio, como consecuencia de ejercer la libertad sindical, ¿no? O por el hecho de haber presentado una demanda en contra del empleador o una queja ante una autoridad competente, con lo cual se presentaría una afectación al debido proceso. En esas circunstancias corresponde la reposición por despido nulo, pero la consecuencia o la medida complementaria ante una reposición por despido nulo es el pago de las remuneraciones dejadas de percibir y el depósito de las CTS. Esa consecuencia complementaria, ya, por más que se presente una reposición ante un despido incausado y fraudulento, ha sido negada por la Corte Suprema. Ha sido negada por la Corte Suprema porque considera entonces que en esos casos de despidos incausados y fraudulentos corresponde el pago de la indemnización por daños y perjuicios, considerando entonces como lucro cesante parte de las remuneraciones dejadas de percibir. Eso no es
una tutela igualitaria, afecta finalmente los niveles de tutela adecuado ante despidos que son igualmente inconstitucionales. Es decir, genero una eficacia, mejor dicho, no genera una eficacia igualitaria ante despidos que igualmente afectan derechos fundamentales. Y eso resulta, creo, discriminatorio, ¿no? Resultará justamente discriminatorio establecer medidas de tutela diferentes. Es decir, un despido nulo resultará entonces más pérfido que un despido incausado o fraudulento, afectará más que un despido incausado y fraudulento para reconocerle entonces el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, ¿no? Es una cuestión a reflexión, porque finalmente estas indemnizaciones por daños y perjuicios, cuando se demanda el logro cesante, suelen ser ordenadas por el juez por un monto menor al que les hubiese correspondido como remuneraciones dejadas de percibir. Con lo cual, evidentemente, se está afectando aquella tutela igualitaria ante despidos que consideramos son igualmente lesivos de derechos fundamentales, ¿no? Lo segundo es de que si finalmente se apela a la formalidad que contiene el artículo 40 de la Ley de Productividad para marcar esta diferencia entre despidos incausados fraudulentos y despidos nulos, o mejor dicho, los mecanismos de tutela de cada uno de estos, la tutela complementaria, hay que tomar en cuenta una situación muy especial, y es que el artículo 40 en sí, por más que haga referencia al despido nulo, al momento en el que fue generado, ¿no? Y fue ratificado con la ley de productividad, la juventud de la ley de productividad del año 1997, no se habían reconocido los despidos incausados y fraudulentos. Y sería precisamente apelar a la formalidad del texto legal para negar entonces aquella tutela complementaria ante los casos de despidos incausados y fraudulentos. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema de esa situación? El problema de esa situación es que nos hace ver al derecho desde su ámbito formal, desde el texto expreso de la ley, desde la literalidad de la norma, cuando lo que correspondería en estos casos, dado la evolución que naturalmente se presenta en el derecho, y más en estos casos en donde se ha evidenciado una evolución respecto a las tutelas ante los tipos de despidos que genere el empleador, ¿sí? Resulta necesario adecuar la circunstancia prescrita expresamente en una norma a las circunstancias fácticas que hoy por hoy se generan. Y eso, ¿cómo lo hago? Lo hago a partir de una lógica material, identificando cuál es la finalidad de la norma, identificando cuál es la razón subyacente a la norma que pretendo aplicar. Y la razón subyacente al contenido del artículo 40 de la Ley de Productividad es generar una tutela complementaria a los despidos que son o que afectan derechos fundamentales. Y como tal, desde esa concepción, resultaría bien aplicable a los despidos incausados y fraudulentos, ¿no? Doctor, Por responde lo de un tanto, minuto más. consideramos aquí también que ya, con eso termino, ¿no? Consideramos aquí de que bien ese artículo 40 de la Ley de Productividad sería perfectamente aplicable desde una óptica material en realidad, y bueno, también un criterio de maximización de derechos fundamentales, porque va a buscar garantizar una tutela complementaria reconocida para la afectación de derechos fundamentales, ¿no? O los despidos lesivos de derechos fundamentales. Bueno, espero haber resumido en realidad estos dos tópicos que resultan importantes tomarlos en cuenta y comenzar a reflexionar también un poco sobre estas situaciones. Gracias. En el caso de un trabajador que fue cesado por despido arbitrario y no le indemnizaron, ¿puede pedir el pago por daño moral en la parte penal? Bueno, no vería la verdad cómo poder encauzar penalmente un caso de estos, ¿no? En realidad son niveles de tutela también distintos. Lo que ocurre es de que la indemnización por despido arbitrario va a tener que reclamarse ante un juez de trabajo. La vía penal entendería no resulta competente con esto, ¿no? Deberían de ser hechos vinculados a un tipo penal los que deberían de generar el pago de la indemnización en esa vía, ¿no? Ok, doctor, hay más preguntas en la plataforma Zoom. Lo invitamos a que pueda responder de manera escrita en la opción de chat. Muchísimas gracias por su disertación en este congreso y que tenga muy buenas tardes. Gracias.